Buenas y bienvenido a otro segmento de Sus Derechos. Yo soy el abogado Roberto W. Rodríguez del programa La Ley con John H. Ruiz y aquí atendiendo conmigo viene siendo la doctora Gorowitz y su asistente o paralegal, la señora Lora. Hoy vamos a estar explorando exactamente cuál es el proceso de la compensación laborable, cuándo es que uno debe hacer una reclamación y qué es lo que tiene que hacer y qué viene siendo en sí la ganancia o los remedios que ofrece este tipo o esta práctica de ley. Y obviamente, como lo había explicado a ustedes antes, sentándose aquí conmigo a mi izquierda, es la doctora Gorowitz, una persona y una abogada que se especializa y se concentra en la práctica de compensación laborable, y también, como de nuevo le había explicado, la señora Lora, que es su paralegal o asistente legal. Primeramente le quisiera dar las gracias a ellos y le quiero comenzar preguntando ¿qué es el proceso de compensación laborable? En el sentido que un empleado está herido y ¿ahora qué hace? ¿Se lo va a reportar al empleado? ¿Va a un abogado? ¿Va a un médico? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Okay, what is the workers' compensation process? What does the employee have to do? Do they go to report it? What is it that they have to follow? Well, first and foremost, when someone has an accident on the job, they need to immediately report it to their supervisor. That's the first critical thing that they should do. Lo primero, lo más crítico es reportar el accidente. Cuando una persona se accidenta en el trabajo, reporte el accidente a su empleador. They should request medical attention for whatever it is that they've injured and see a doctor right away. Necesitan pedirle al empleador que le manden al médico y explicarle que tienen necesidad de consultar con un doctor. Thereafter, they should seek legal counsel so that they make sure all of their rights are protected, because injured workers have numerous rights in workers' compensation, and the best way to find out those rights is to contact a workers' compensation lawyer. Después de eso puede comunicarse con un abogado que se especialice en casos de accidentes de trabajo para que conozca sus derechos. Ahora, déjame preguntarle, ¿la notificación que le da el empleado al empleador tiene que ser por escrito, o si hacen un reporte ahí mismo de la herida, deben de pedir una copia antes que se vayan? ¿Qué es lo que deben de hacer? Okay. Does the employee have to report the accident in writing, or can it be oral? What is the procedure that they should be doing? Well, the employee should notify the employer, who then should be filling out a form which the employee would sign indicating all of the injuries that they suffered. El empleado debe de reportar el accidente a su empleador, la cual el empleador tiene que llenar un formulario reportando el accidente a la compañía de seguro. Y entonces después, con ese reporte, ya es suficiente constancia para hacer un reporte. Ahora, y perdón que te estoy interrumpiendo, pero ¿qué sucede con unas heridas que aparecen después? Suponiendo que primeramente me duele la muñeca y de pronto, después que pasan 2 o 3 días, me empieza a doler el codo y el hombro. ¿Qué hace con el empleado? What does the employee do with an injury that comes out later on after the fact? Well, when a person has an injury that is not discovered on the first day, they should report it to the doctor that has been authorized, the doctor that they're now seeing, as soon as the first sign of trouble begins, the first pain. Sí, lo primero que tienen que hacer es enseguida que el empleador conozca de su lesión, sea después del día del accidente, debe de comunicárselo lo antes posible. Obviously, there are times when a person is so injured they cannot go in and report their injury. They have to get medical attention immediately and be taken to an emergency room. And so I would recommend at that point they get their attention first and then contact their employer to let them know what happened. Obviamente hay accidentes que son tan graves que esto necesita primeros auxilios y el accidentado no lo puede reportar inmediatamente. Entonces lo importante es recibir la atención médica inmediatamente y después reportarlo al empleador. ¿Y qué tiempo se demora un proceso de compensación laborable? ¿Depende sobre la herida o depende sobre el tiempo que le permite la ley? ¿Cómo funciona? Okay, how does it work as far as the length of time that a work-related injury should take place? Well, obviously, every person's injury is different, and some injuries resolve themselves within a few weeks, some take a few months, and some can take years. And a lawyer will help you through the process and help you, reach a conclusion when the appropriate time comes. Así que en sí viene que ver, bueno, usted puede explicar, perdón. Todos los accidentes tienen su proceso. Algunos accidentes son menos que otros. Algunos pueden ser varios años y otros son varios meses.
Y entre paréntesis, me disculpen porque obviamente estaba interfiriendo, yo entiendo el inglés y también quería responder. Un empleado debe de tener miedo reportando un accidente en el trabajo, y la razón que le pregunto, porque obviamente hoy estamos en una economía donde los trabajos no vienen muy fácil y las personas le tienen miedo o temor de reportar una herida. ¿Deben de tener ese miedo o temor? Okay. Should the employee be afraid of reporting an injury because of the economy? Absolutely not. If an employee has an injury on the job, more likely than not, they are going to need medical attention to be able to get back up to full speed so they can get back to regular work. Sí, el accidentado no debe de tener miedo en reportar el accidente porque mientras más pronto reciba tratamiento médico, más pronto va a poderse reintegrar a su trabajo y continuar trabajando. Ahora, déjame preguntarle algo, porque ¿qué viene siendo la solución en un caso de compensación laborable, lo que llamamos un settlement o una resolución del caso? ¿Cómo es que uno llega a una conclusión de un caso de compensación laborable? How do you get to the conclusion of a work-related injury, a settlement? Well, most workers' compensation cases are settled in the long run. In other words, an experienced workers' compensation lawyer will help you to get a financial settlement at the end of your medical treatment. That's something that we try to accomplish for all of our clients. Sí, casi todos los accidentes de trabajo llegan a un arreglo al final del caso, cuando la persona ya se recupera, y entonces todos los abogados que hacen de trabajo laboral pueden tratar de resolver una resolución para el accidentado monetaria. ¿Y esa resolución viene siendo por las cosas en el pasado o por el futuro o los dos? Okay, can the settlement be for the past, for the present, or for the future? Settlements are going to be all-encompassing of any benefits that a person may be entitled to from the past that they hadn't already received, and it's definitely going to include their future medical care and any future compensation losses that they may have. Todos los arreglos y resoluciones de accidentes laborales son por el pasado, por el presente y por el futuro. La indemnización que el accidentado va a recibir va a ser por todos los gastos, en una suma total. Ahora, ¿qué pasa si la persona recibe su compensación laboral, se resuelve el caso, pero se determina después que un producto que estaba utilizando, una herramienta que estaba utilizando el empleado, era defectuosa? ¿Pierde derecho en traer una demanda en contra de esa compañía que había diseñado esa herramienta? Muy complicado. No, después que se cierra el caso. Después que se cierra el caso, se determina que obviamente había un problema con la herramienta, había un problema con la maquinaria que estaba funcionando ese empleado, y se determina que había negligencia cuando se había diseñado esa herramienta, esa maquinaria. After the case is settled, can you make a claim for a damaged goods, maybe a wrench or something that the employee was using that was defective? Can you claim that? Okay, well, I believe what you're asking me is really about whether or not there's any kind of third-party case, in other words, a lawsuit against somebody else. And the answer is absolutely. Those cases can run together at the same time as the workers' compensation case. So, for example, if you're involved in a car accident while you're working, you may be able to pursue a case against the person that created the car accident and still have all of your workers' compensation benefits. Sí, básicamente lo que me estás preguntando es que si dos tipos de accidentes diferentes, dos reclamaciones pueden correr a la misma vez. La respuesta es sí, pueden correr. Normalmente uno tiene que ver con el otro, pero básicamente cuando se cierra el caso por total ya no se puede hacer más nada. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias, doctora Gorowitz. Gracias, señora Lora, otra vez por su interpretación tan elocuente en este caso. Le quisiera dar las gracias a la doctora Gorowitz, de nuevo a su asistente, la señora Lora. Aprendimos aquí, obviamente, varias cosas, que los casos de compensación laborable duran a medida de cuando uno está recuperando con sus heridas. También determinamos aquí que lo que estamos haciendo o que lo que el empleado puede hacer es
tener un caso corriendo a la misma vez en contra quizá un manufacturero, una persona que ha diseñado una herramienta que le causó el daño a ese empleado. Y también nos enteramos aquí que el proceso, ustedes no le deben de tener miedo y no le deben de tener temor. Estos son derechos que ustedes se pueden acudir para proteger no solamente el pasado, pero su futuro y el de su familia. De nuevo, muchísimas gracias. Yo soy el abogado Roberto W. Rodríguez, despidiéndome de parte de La Ley con John H. Ruiz.